Romanos 1:16. Le pedí a mi hermana Marina si me ayudaba con esa alabanza, porque el tema de esta tarde se llama ¿cuál es tu bandera? ¿Cuál es tu bandera? Romanos 1:16. Creo que ahí tenemos el versículo. Si ya lo tienen, me dan su señal con un amén para poder leerlo. Romanos 1:16. Amén. Lo vamos a leer ahorita. Me les uno yo. Y dice: no me avergüenzo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a orar. Padre, gracias le damos por el mensaje de su palabra. Señor, estamos orgullosos de representar el Evangelio, Señor, porque usted nos ha llamado a ser discípulos, usted nos ha llamado a predicar las buenas nuevas de salvación, Señor. El ser cristiano, el predicar su evangelio es un orgullo, es un honor que nosotros tenemos. Gracias, Señor, por ese privilegio. Le pido, Padre, que nos hable en nuestro corazón, porque la palabra siempre va a hablar, pero que nosotros tengamos el corazón dispuesto. Espíritu Santo, toma el control de nuestra mente, que todo eso lo podamos atesorar y también ponerlo en práctica y poderlo compartir cuando sea necesario, en el momento oportuno. Gracias por todo. En su nombre hemos orado, Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Fíjense que esa alabanza nos hablaba de tu bandera, de la bandera del Señor. Y ahora yo les pregunto, ¿cuál es su bandera? Fíjense que hay muchos movimientos en el mundo, ¿verdad? Entonces, hay unos que tienen una bandera de un color verde, y ahí acá se la voy a poner, una bandera morada, una bandera de muchos colores, y hay personas que se mueven y se enfocan y luchan por una causa. Y ahora yo quiero hablarles de cómo entró el Evangelio de Salvador. Hay un libro que habla de los 100 años, dice, de la iglesia centroamericana y de la historia del Evangelio. Entonces ese libro ya tiene bastante tiempo, pero lo estaba leyendo y me llamó mucho la atención. Nosotros no somos personas que se rigen por las costumbres, pero en nuestro país la mayoría se guiaba por costumbres, no por conocimiento. Les contaba yo la otra vez que hace unos años, quizás las personas que, nuestros abuelos o bisabuelos, hay personas que todavía tienen 100 años, aquí todavía andan vivos. Estas personas, si iban a la iglesia, fíjense que las misas eran en latín. Después fue que entraron ya en español, pero fíjense que el evangelio vienen unos hombres como primeros misioneros, y al primer grupo de personas que llegaron fue un grupo de universitarios de la Universidad de El Salvador. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente estaba acostumbrado a hacer las cosas por tradición. Hacían las cosas porque le decían que las tenía que hacer, pero nunca se preguntaban, ¿y por qué esto es así? ¿Y por qué esto es así? Solo le decían, usted tiene que hacer esto, y la gente decía, sí. No tenían la Biblia, porque no habían Biblia. De hecho, murieron personas alguien murió aquí cuando estaba en una imprenta sacando las primeras Biblias para nuestro país. Y bueno, la verdad es que la gente estaba a cero en su conocimiento de la palabra de Dios. Pero viene ese misionero que venía con su esposa y venía ahí con su familia y empieza a buscar personas que querían saber un poco más, y encuentra ese grupo de jóvenes de la Universidad de El Salvador y empieza el primer culto en nuestro país, lo que se llamaba como primer culto, ¿verdad? Entonces empiezan a reunirse y empiezan ellos a ver la Biblia y a querer saber más y a querer guiarse por lo que la palabra decía. Y entonces ahora estas personas, miren, la palabra de Dios, nosotros debemos de sentirnos orgullosos, porque, lo digo con mucho respeto, nosotros no somos ignorantes. La gente puede decir, es que esos cristianos son ignorantes porque miran lo que creen. De ninguna manera no somos ignorantes, porque la Biblia, para entenderla hay que tener sabiduría, y la sabiduría es de Dios.
Porque la gente carnal, la gente que no conoce a Jesús, la gente que no tiene el Espíritu Santo, leen y no entienden. Pero nosotros entendemos. La Biblia no es para personas ignorantes. La Biblia es para personas que ya nuestra venda fue quitada y ahora podemos comprender los misterios de la palabra de Dios. Las cosas más importantes del mundo, las cosas más importantes que van a venir, el Señor ya nos las reveló. La Biblia, y los que leemos la Biblia y los que la estudiamos, no somos ignorantes. Entonces nosotros no nos dejamos llevar por lo que nos dicen. Por eso el pastor le dice, traigan Biblia, porque lo que él dice en la predicación, lo que mi hermana dice, lo que yo digo, lo que los hermanos que predican dicen, nosotros lo confrontamos para ver si es cierto. Pero si alguien se para y me dice muchas cosas y yo solo le digo que sí y no confronto esa verdad con la Biblia, entonces yo voy a vivir como muchos todavía viven, por lo que les dijo la tradición, ignorando la verdad de Dios. Ahora, así llega el Evangelio a nuestro país. Entonces, hermanos, muchas personas a nosotros nos van a decir que ustedes son ignorantes, es que ustedes se dejan que los engañen, que el diezmo, que no sé qué. Miren, yo tengo un familiar medio lejano, no sé ni por qué lo tengo en Facebook, yo pensé que ya lo había bloqueado, pero miren, él pone cosas y que los pastores son muy ladrones, que ustedes son ignorantes, y yo no le contesto, por no darle mal testimonio, porque la verdad que dice que no, y yo digo, miren, si su ejemplo, tío, si su ejemplo de verdad fuera el correcto, le creyera, pero pues sí, por allá, en fin, mal testimonio. Pero estas personas, después yo me puse, ¿por qué pelea conmigo? O sea, mire, yo le puse, mire, porque le escribí una vez aparte, usted dice que uno predica por dinero y uno predica y que es ignorante. Mire, y le empecé a decir, sus hijas, le dije yo, sus hijas, una ha estudiado esto y esto. Ahora, si a su hija la llaman a trabajar de esto, ¿está bien? ¿O usted quisiera que a su hija no le pagaran? A los de su iglesia, ¿les pagan o no les pagan? Ahí andaba una carta que decía que pedía una Hilux 2022 para los señores allá, ¿verdad? Y le digo yo, usted me conoce a mí, sabe que yo me preparaba en esto y esto y esto. Y en ese entonces tenía como 16 años de estar sirviendo. Y le digo, en esos 16 años, a mí la iglesia, en todas las que yo había estado, todavía no estábamos acá, a mí nunca me ha dado nada, pero yo siempre he dado a mi iglesia, porque yo sé en qué se invierte. Yo no soy ignorante, le digo. Que usted no ve y que sea tacaño y que por eso no pasa de lo mismo, eso es otro cuento. Pero yo he visto la bendición en obedecer lo que dice la palabra y yo puedo dar testimonio de eso. Lastimosamente, le digo yo, usted no me puede dar testimonio de eso. Porque, ¿qué es lo que dicen? Es que ustedes son ignorantes. Porque dicen que somos ignorantes, porque a veces no sabemos cómo defender nuestra fe. Qué terrible es que venga alguien que realmente es ignorante a decirnos que nosotros somos y nosotros no quedamos callados. ¿Por qué? Porque a veces no conocemos la palabra. Entonces, hay tantos movimientos ahora por los que la gente lucha. Unos luchan por sus tradiciones. Y mire, hay gente que está luchando y haciendo cartas para que no quiten a los talcigüines, se llaman, ¿verdad? Unos diablitos que andan dando con un lazo. Mire, he visto yo en redes sociales que han hecho cartas y que no quieren que confundan la calabiusa con la calabaza, porque la calabaza es norteamericana y la calabiusa es de El Salvador. Hay gente que lucha porque las tradiciones no mueran, y está bien en aspecto cultural conservar la cultura, pero bueno, y luchan. Y ahora veamos cuál es su bandera. Ahí he puesto yo algunas, pasémoslo. Lo que decía al principio, vámonos al principio, como no comprender el Evangelio y vivirlo es un privilegio que todos nosotros ya lo tenemos. Continuamos. No vivimos por las tradiciones, sino que vivimos por una palabra viva y eficaz.
Continuamos. Los movimientos fuertes en el mundo. Hay gente que da su vida. Estas personas creen en algo. Esa es su bandera. Y hablan día y noche de eso. Involucran a sus hijos en eso. Adoctrinan de eso. Aportan para esas causas. Y no los $2 que yo doy o el dólar que doy. Aportan miles de dólares para esas causas y ustedes las pueden ver ahí. Tenemos movimientos, la siguiente, que son de muchos colores. No me voy a meter porque me van a bloquear. Hay movimientos de muchos colores y ahí están. Ustedes ya saben, ¿verdad? El movimiento LGTBIQ. ¿Y saben cuál es el Q? Queer. Ahí busquen qué significa. Entonces tenemos todas estas banderas y la gente madruga. Las mujeres son, en muchas de las manifestaciones, el fuerte son las mujeres. Siempre hay hombres y acá hay personas que están experimentando diferentes cosas. Pero hay personas que se levantan en la mañana para ir a manifestarse. Aportan dinero, se dan duro con quien sea, luchan por una causa en la cual ellos creen. Ahora yo me pongo a pensar, ¿mi bandera cuál es? ¿Estoy luchando como estas personas? No estamos en contra de ellos como personas. Las personas merecen respeto, pero estos movimientos normalmente son en contra de la Biblia, en contra de lo que nosotros creemos. Y nosotros, ahí que se esté. Pero estos movimientos son fuertes y a veces entran a nosotros y a nuestra vida sutilmente y los dejamos pasar. Hay otros movimientos, en la siguiente, el movimiento feminista, antibíblico. Y yo sé que aquí muchas quizás en algún momento dijimos, somos feministas. Mire, realmente el movimiento feminista cuando empezó a mí me gustó mucho porque era los derechos de las mujeres, pero ahora ya no es queremos que les paguen igual. Miren, nuestro país tiene mucho privilegio en ese sentido porque las mujeres ganan bien, incluso ganan mejor que los hombres en algunos puestos. En otros países no, es muy marcado. A la mujer le pagan menos aunque haga el mismo trabajo que un hombre. En Estados Unidos así es, en Argentina así es. Nosotros no, como que la mujer tiene esa ventaja. Pongan en ventas y dicen mujer la mayoría. ¿Cuánto le pagan? 1,000, 2,000 para arriba. Hombres no lo buscan para eso, pero en otros países el hombre es el que tiene esos cargos. Entonces el movimiento feminista comenzó como algo bueno para los derechos, porque abusaban mucho de las mujeres, las explotaban en el trabajo, qué bueno. Pero luego se fue deformando y en las iglesias hay muchas mujeres que dicen yo soy feminista, sin saber que todo el movimiento feminista es antibíblico, el actual, porque está en contra de lo que Dios ha establecido y quiere poner a la mujer en un papel encima del hombre, y para los ojos del Señor nosotros somos iguales, con diferentes roles que el Señor nos ha dado. Pero el movimiento tiene esa bandera y hay mujeres que luchan por eso. Y mire, usted se va a las calles y ahí están que le quieren poner su banderita morada. La banderita verde, ustedes ya saben que es prácticamente la misma, pero la usan porque ellos no quieren que haya derecho de elección del cuerpo. Yo decido qué hago con mi cuerpo, yo decido que lo que pueden hacer no nazca. Y ese es un movimiento fuerte y lucha y es antibíblico. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Diciendo, bueno, la verdad que sí. Y mata a alguna hermana, anda escondiendo la pañoleta verde, porque a lo mejor está en pro de este movimiento. Hay otros movimientos más que los podemos ver ahí, si me los pasa. ¿Ya saben cuál es esa bandera de la V? La bandera de los antiespecismos o veganismo. Estas personas dicen, mire, yo creo que no es bueno comer carne, ni los derivados de la carne. Y le empiezan a usted a meter y a meter y a meter eso, y tienen su bandera, y tienen sus adeptos, y tienen sus donadores, y tienen todo un ejército que marcha a favor de eso.
También están estos otros, que estos ya son un poquito más peligrosos. Estos son del zoroastrismo. Miren, hace poco yo le estaba diciendo al pastor que vi un trend en TikTok que se llama Tree Touch My Shoulder, es árbol toca mi hombro. Dice, yo le digo a él, mire cómo es esa cosa, porque usted se pone a la par de un árbol y le dice, árbol, tócame, tócame, y en los videos sale que la rama le toca el hombro, y le dicen a usted, vaya a abrazar un árbol y sienta la energía, déjele su energía, pídale su energía, chúpele su energía, pásale la mala energía. Y eso, y yo le digo a él, mira, yo quiero ver si es cierto, voy a buscar el palo de allá afuera, le digo yo, no, me dice, ¿y por qué? Entonces empecé a curiosear eso del zoroastrismo, es de lo que habla prácticamente brujería, pero habla de que la naturaleza, la madre, no se ha fijado que hay cantantes que hacen sus letras en honor a la madre naturaleza y que no sé qué, y eso está entrando a la iglesia, y hay muchas personas que andan buscando que el palo les toque el hombro, entonces pasa y se mete a la iglesia. De ahí andan algunos que son esotéricos, que también entran en el laicismo, que andan con su palo santo. Ya se fijaron, y muchos cristianos andan con eso, que andan comprando las barritas de incienso. Hermano, hasta yo una vez compré, ¿de acuerdo? Estaba chiquita, ¿verdad? Entonces, como yo escuchaba la radio El Mundo, música con clase, su clase de música, y entonces ahí decía, ponga su barrita de incienso, y yo decía, para que huela, pero huele eso, o sea, y yo la colgaba en la pared y la pegaba con un tirro y le ponía fuego, y yo, me relajo, hermano, qué ignorante era yo, porque todas esas cosas llevan detrás, no es un ángel, es una influencia. Entonces todas esas cosas están entrando a la iglesia, están entrando a nuestras casas, están entrando a nuestra familia, y las estamos poniendo en práctica sin darnos cuenta que estamos teniendo prácticas antibíblicas, incluso prácticas paganas, y nosotros que conocemos la palabra nos están metiendo cosas que ya estamos practicando. El yoga, hay deportes también que yo le decía al pastor, ¿por qué el yoga? Porque me dijeron el yoga de la cara para bajar la papada. Yo, mire, dice que hay un yoga facial para que se me baje la papada. Pero me dice, es que el yoga son posiciones que son adoración a alguien ahí, por ahí, todos esos demonios. Entonces, y a veces uno dice, yoga, todo eso de la meditación trascendental. Yo les he contado que ponían la radio y decía, acuéstese en el suelo, acostada, medite, respire, despréndase, ¿cómo? Despréndase y haga un viaje, le decía, en la radio, hermano. Entonces todas esas cosas son prácticas que nosotros hemos adoptado porque no nos damos cuenta que tienen una raíz de adoración pagana. Y aquí está este muñeco. Pasen a la siguiente. También tenemos una fuerte influencia de el no racismo, y ahí tenemos al Black Lives Matter, y esta, ya saben de cuál es esta, esta es de la New Age o la Nueva Era, que habla también de lo mismo, de la vibra, de los chakras. ¿Quién de ustedes ha ido que le muevan un chakra, hermano? Porque algunos dicen, fíjese que me va a sobar y me va a sobar el pie, pero dice que me va a alinear los chakras y le empiezan a enderezar el pie. Hermanos, esas cosas no son buenas, no son prácticas de nosotros. Y miren, y toda esta gente que ya vieron en todo lo que creen, dicen que nosotros somos los ignorantes, que nosotros creemos en cuentos, que nosotros nos duermen cuando venimos aquí a la predicación. Tal vez por mi voz los puedo dormir, hermanos, pero no por la enseñanza, porque no es mentira, es la verdad. Entonces, cuando yo me pongo a ver cómo está el mundo, yo digo lo que dice Romanos, que les leí ahí, 1:16, yo no me avergüenzo del Evangelio.
porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Amén. Y ese es el evangelio en el cual nosotros creemos. Ahora, mi bandera, yo no sé si la suya, es la bandera de ser cristiano. Entonces, pasamos por ahí. Next. El cristianismo y la iglesia. Ahora vamos a entrar a algo. Los cristianos tienen a Jesús, y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermanos, no vamos a decir nosotros somos la religión verdadera, porque el que lo dice normalmente es una secta, pero nosotros tenemos al camino, a la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesús. Y a ese Jesús, a ese Dios, nosotros le servimos. Entonces nosotros no servimos por ignorancia, no nos congregamos porque no es que no tengamos que hacer o porque somos fanáticos de ninguna manera. Adoramos y servimos y nos congregamos porque creemos en un Dios vivo, que a mí me ha hecho milagros, y yo sé que a usted también le ha hecho milagros. Le ha sanado sus enfermos, le ha provisto para sus necesidades, y sobre todo le ha dado la salvación de su alma y la salvación también que llegó a su familia. El peligro es que estas corrientes son tan fuertes que entran a la vida práctica de los cristianos que no estudiamos. El cristiano debe de amar el aprendizaje y debe ser apasionado. El siguiente versículo, que es 2 Timoteo 2:15, ahí se nos van a poner. La Biblia nos dice que nosotros debemos de procurar con diligencia presentarnos ante Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que usan la palabra de verdad. Nosotros debemos ser obreros y presentarnos al Señor y decirle: Señor, aquí estamos listos para estudiar la palabra, para defender nuestra fe, para dar testimonio de lo que usted hace. Es poderoso, porque miren, la gente ocupa esta excusa para ser como ella. ¿Y quién de ustedes le ha dicho? Nadie, solo yo. Para ser como él o como ella, mejor no voy a la iglesia. Esa es una excusa, porque que esa persona no se comporte, dice que ya le dijo, no significa que Dios no sea poderoso, que Dios no sea el Salvador, que Dios no sea nuestro Rey y nuestro Señor. Significa que esa persona todavía está de desobediente. Pero yo no voy a decir, miren, uno tiene que fijarse dónde se congrega. Yo eso sí lo digo. Uno tiene que ver, tiene que analizar, tiene que evaluar. Las iglesias no son perfectas porque están llenas de muchas personas con muchas imperfecciones. Yo puedo tener una, ella otra, él otra, otro, todos tenemos diferentes. Pero uno debe de darse cuenta si está en una iglesia donde le enseñan la palabra y lo confrontan con su pecado. Yo cuando me siento confrontada. Y yo agradezco que el pastor es bien objetivo en sus predicaciones, porque a veces me cae a mí, hermano. Ustedes no saben. Yo creo que cuando él dice cosas del matrimonio, dice a la esposa, pero ahí no es, fíjense, por otro lado es que me está tirando. Pero yo me siento, recibo y porque la palabra me confronta. Y él no tiene miedo de decir las cosas, aunque me va cayendo a mí, o sea, no saben dónde, pero me cae bien, porque la palabra nos confronta. Entonces tenemos que estar donde nosotros vemos que el Señor está haciendo su obra. El segundo versículo es Juan 5:39, que habla de escudriñar las escrituras. Dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Todo creyente debe de escudriñar la palabra, porque si no, hermano, cuando vamos a evangelizar, aquella vez estábamos con hermana Lidibet dándonos duro en un ayuno, porque nos pusimos a hacer como un drama en el que yo la evangelizaba y en lo que ella no quería ser evangelizada. Y yo, mire, yo le quiero hablar de Dios, no tengo tiempo, pero que mire, y nos estábamos dando entre las dos, porque el punto era que cuando alguien me niega y me da un argumento, yo le voy con la Biblia, me da otro que no, y yo voy con la Biblia y me da otro que no, porque la palabra siempre nos va a confrontar con nuestra excusa, siempre.
Entonces, miren, nosotros tenemos que escudriñar, hermanos, porque a veces nos van a decir, es que, ¿y de dónde sacas esto? Miren, la gente se burla. Me contaba el pastor que cuando él iba a la universidad, él estaba estudiando teología. Y le decían, Byron, le decía un maestro, ¿cómo haces vos para sacarle el pisto a la gente? Y él todavía estaba estudiando, ¿verdad? Una misión me estaba apoyando y él callaba, porque se burlan. A mí me dicen, y a mí ya me han dicho, y ustedes que le dan de comer al pastor, que no sé qué, que no sé cuánto. Mire, le digo, como es mi dinero, yo puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera. Pero uno sabe en qué se invierte cuando uno, más cuando, mire, cuando uno es del equipo de trabajo, uno dice, ay, qué montón de pisos, pero hay que va el pastor. Pero cuando uno está a la par del pastor, ay, lo veo yo, ay, tenemos que pagar la casa, porque todo esto, hermano, usted ve que su iglesia está bonita, sabe a dónde van sus diezmos, sus ofrendas y sus siembras. Lo que entra aquí, sale, hermano, porque mira, hay momentos en que hay que ahorrar, como para lo que hacía aquel pastor, para el terreno. Pero todo lo que entra tiene que ser como un río, hermano. Todo entra y sale. La bendición tiene que salir. Tanto como para los que no conocen, como para los que vienen, que pueden pasar una necesidad, para nuestros vecinos. Entonces nosotros sabemos en lo que hemos creído. Nosotros no somos ignorantes, pero la gente en algún momento nos va a poner un porqué. Miren qué bueno el estudio bíblico de jueves y el de miércoles. Si ustedes, alguien ahí les hace una pregunta, hermano, aprendan, anoten. Por ahí vi un cuaderno, ahora no sé quién era, que estaban anotando la predicación de las otras. Por ahí vi un cuaderno, no sé quién lo había dejado por ahí, y estaban los apuntes. Miren, es bueno porque así nosotros podemos defender y compartirle a nuestra familia, a nuestros amigos, y poder explicarles lo mejor posible. Nosotros como cristianos también tenemos que compartir nuestra fe sin ser religiosos. El pastor nos ha estado explicando acerca de los religiosos en el capítulo 3 de Romanos. Y miren, una de las cosas que a nosotros nos va a botar nuestro evangelio es la religiosidad. Porque a veces le queremos poner a la gente que no conoce grandes cargas que en ese momento no pueden llevar. No pueden. Entonces, si imagínense que usted tiene a un familiar que tiene 25 años de andar en el mundo. Y usted le dice, vale, te voy a llevar a la iglesia, pero te pones el faldón hasta el suelo. Y te pones la camisa hasta acá, manga larga. Y si no, usted cree que esa persona va a querer venir. Mire, tiene 25 años de que nadie le ha dicho nada, que el Señor no le ha hablado, no va a poder competir con eso. El Espíritu Santo va a hacer la obra, no me corresponde a mí. Si su familiar no quiere servir y usted que se lo quiere traer y que servir y que métete, vaya dándole tiempo de testimonio. Pero a veces nosotros nos botamos lo que le queremos decir por ser religiosos, por ponerle cargas a las personas que no pueden. Debemos también vivir practicando la palabra. Primera de Timoteo 4, ahí está, el versículo 4:12 dice que ninguno tenga en poco nuestra juventud, sino que seamos ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Fíjense que Timoteo no es que estaba joven. ¿Como cuántos años tenía Timoteo en este contexto? Algunos dicen que como 40, 30, o sea, no estaba tan joven. Pero le dicen que ninguno tenga en poco juventud, apliquémoslo a ustedes, ¿verdad? Que andan por los 30, todo lo de que andamos en 30. Y de ahí no vamos a pasar. Entonces, digamos que andamos en la edad de Timoteo, y Pablo nos dice esto, Pablo, porque el Señor iluminó a Pablo y le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud. Miren, que ninguno los tenga en menos, porque lo que ustedes saben es vida, porque ustedes saben de Jesús. Pero también les dice que tienen que ser ejemplo de los creyentes en palabra, o sea que tenemos que conocer la palabra, en conducta, llevar esa palabra a la práctica, en amor, espíritu, fe y pureza. Hermanos, que nadie nos tenga de menos. Y miren, eso es algo que debemos de trabajar,
porque a veces nos sentimos intimidados, porque hay personas que pasan subiendo videos. Me contaba el pastor ayer otro video, mire que uno se da cuenta de todo. Decía, ¿cómo poner un buen negocio? Y atrás salía, se me olvidó decir, estaba el logo de una iglesia atrás. Entonces cualquiera que está nuevo en la fe va a tambalear y va a decir, es que yo voy a, ¿dónde está el logo? Hermanos, la gente de afuera, en su ignorancia, va a querer destruir la obra y se va a querer burlar de nosotros y de lo que nosotros creemos, y sus comentarios, incluso hasta en la misma Biblia, les puede dar vuelta para hacernos a nosotros dudar o hacernos a nosotros desanimarnos de lo que Dios ya sembró en nuestro corazón, porque la palabra ya fue sembrada. Y miren, a veces el enemigo es tan astuto que a uno le dice, mira, la verdad es que para no estar en esas cosas, mejor no vayas. Ay, lo ves, porque de todas formas solo lo ves en las redes sociales. O el enemigo es tan astuto que va a llegar y le va a decir, mira, están burlando del diezmo y de la ofrenda, ya no des. Mire, a uno le pasa en la adolescencia, cuando uno empieza a ponerse firme que es cristiano, algunos, yo no sé, ¿verdad? Si algunos me preguntan, ¿y vos? Miren, en la época de nosotros, jóvenes, estamos jóvenes, pero yo me acuerdo que cuando iba a sexto grado, la mayoría eran católicos, casi nadie era cristiano. Y yo pues, ya era cristiana, ¿verdad? Pero me acuerdo que una vez me preguntaron, ¿soy Judas, hermano? Ay, qué vergüenza. Una vez me preguntaron, ¿y de qué religión sos? Un montón de otras religiones, ¿verdad? Bueno, solo existía una en ese entonces. Y entonces, ¿sos evangélica o sos de nosotros? Y yo dije, que me a mi mami y a mi papi, como uno es de la una y uno es de la otra, dije yo soy de la cosa. Y entonces, Judas, miren si no soy Judas. Qué vergüenza. Porque en ese entonces, hermano, no es como hoy, que es un orgullo decir que soy cristiano, pero en ese entonces a la gente todavía le tiraban piedras, hermano, le tiraban agua hirviendo. Y yo dije, estos brujos, ¿sabes qué van a hacer? Esto, porque sí, entonces yo, mitad y mitad, un domingo me voy para la uni, yo iba donde mis primas y porque vendían mango me iba a aprender otras cosas, ¿verdad? Porque estaban en las clases, entonces como vendían mango, ¿verdad? Y nos daban mango y fruta y todo eso, entonces el que mi papi andaba de visita, porque él cristiano, ¿verdad? Me iba con mis primas, entonces yo decía mitad y mitad. Hermano, ya no estamos en esa época que nos tenemos que avergonzar. Ahora yo no me avergüenzo del evangelio. En ese entonces era una niña como de 6, 7 años, hermano, que sentía que le iban a caer con todo. Pero no debemos de ser ejemplo, debemos de defender nuestra fe. En la versión Palabra de Dios para Todos, 1 de Pedro 3:15, me lo voy a poner ahí. Dice, más bien preocúpense por honrar solo a Cristo como Señor, y estén siempre listos a responder a todo el que les pida razón de su esperanza. La Biblia nos dice que nosotros debemos de estar listos para cualquiera que nos pregunte, nosotros poderle explicar. Tenemos que saber explicarles a todos por qué creemos, en qué creemos, por qué lo hacemos, con mansedumbre, pero debemos de honrar a Cristo como nuestro Señor. Fíjense que yo me puse a pensar, cuando hacemos la oración para recibir al Señor, decimos, te recibo como mi Señor y como mi único Salvador, y como mi único Señor también decimos a veces. Si el Señor realmente es nuestro Señor, ¿por qué a veces no le hacemos caso? Porque a veces tenemos otro Señor. Si el Señor de la casa dice no vas, y yo digo no voy, no es ese caso, ¿verdad? ¿Quién es nuestro único Señor? Nuestro Señor Jesús. Pero a veces se nos olvida, y yo dije, quiero ver cuando yo hice esa oración, que ni me acuerdo, pero mi único Señor, mi único Salvador, realmente Jesús es mi único Señor, a Él obedezco, a Él respondo. Ahí está, de preguntarse. Entonces nosotros tenemos que defender nuestra fe, pero para defender nuestra fe tenemos que conocer. Ahora también no debemos tener prácticas para de verdad alzar nuestra bandera. Miren,
Esa alabanza, cuando la escribió este autor, es bien bonita. Hoy ya se le perdió la bandera. Ya vieron el último TikTok de ya se le perdió la bandera a este muchacho. Pero es muy bonita porque dice: en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. O sea, él estaba confundido por todas las cosas del mundo, por toda la información que uno puede tener, por las religiones, por las sectas, por la ignorancia, por un montón de cosas. Uno está confundido, pero allá vemos a Jesús y lo seguimos. Y nos enamoramos de Él y empezamos nuestra relación con Él. Ahora a este muchacho se le perdió la bandera, pero ¿cuál es su bandera? ¿Qué movimiento usted defiende? ¿Por qué usted lucharía? ¿Por qué usted se levantaría temprano? ¿Por qué usted buscaría influenciar a sus hijos? ¿Por qué usted haría una carrera de eso? Hay personas que creen en la filosofía y esa es su bandera y esa es su carrera y eso, pero es que están apasionados por algo. Y nosotros que tenemos la causa más grande y más importante de todo el mundo, a veces nosotros sentimos que esto es cualquier cosa, menospreciamos. Y miren, yo me estaba acordando ayer de una señora que yo tuve una maestra, digamos, que una vez yo dije, la señora me dijo, mire, me dijo, va a meter todas sus materias de teología. Y yo dije, esta señora, como ya vivió su vida, como ya hizo su vida, ya está viejita, quiere que yo haga lo mismo que ella, pero para mí, mi carrera es primero. Entonces me dijo, ¿cuántas materias me llevar? Y yo le dije, todas póngame, porque las demás me chocan con mi horario de la U. Y me dijo, no menosprecie al Señor, me dijo. Y yo, como ya hizo su vida, ya está viejita y yo tengo mi futuro por delante, y miren, 3 doritos después, una economía que dijo mi mami, no van a poder estudiar a la universidad este ciclo. Y de ahí como vuelve el perro arrepentido, ¿no? Mire, señora, ¿me pueden meter las otras 3 materias? No, al Señor no se menosprecia ni a su obra ni a su llamado. Miren, hermano, eso, ¿saben lo que me costó? Me costó tanto, porque pasé todo un año sin hacer nada, porque ya no pude estudiar en la universidad, 2 materias. Pero uno no puede menospreciar al Señor, no puede ver de menos la obra, no puede ver de menos a lo que el Señor le ha llamado, porque alguien dice, es que esta iglesia, si fuera más grande. Sí, mira, aquí todo el mundo me alucina. Es que yo estuve en la central, hermano, yo también. Si yo soy de escuela bíblica de allá, no se me nota, pero desde allá me sacaron. Y todo, ay, es que yo estaba en la central, hermano, sí, tal vez de congregación, pero sirviendo yo nunca lo vi, porque yo sé leer. Pero todos dicen eso, como que, ay, ya sí, hermano, la iglesia es bonita, es grande, yo la conozco, yo ahí crecí, yo ahí serví, yo ahí, todo ahí. Pero entonces cuando me hacen esos comentarios yo digo, es que menosprecian porque aquí es chiquito, ahorita, y allá es grande. Entonces todos me dicen, es que eso van a centrar. Sí, hermano, ya sé, yo también, yo sé cómo es la cosa, pero nosotros no podemos menospreciar lo que el Señor nos ha dado hoy. Ustedes conocen, bueno, conocen la casa donde comenzó el Taber, en la colonia Miramonte. El cuarto número 1 era el cuarto del pastor Junior, creo yo, Gina, Patty. En la casa del pastor comenzó la iglesia central, lo que es ahora. ¿Cuántos años llevamos nosotros, hermano? 2. ¿Cuántos años tiene la iglesia central? 40 y tanto. Entonces, ¿cómo nos vamos a comparar en tamaño? Pero la presencia de Dios también está aquí como está. Amén. No menospreciemos lo que el Señor nos ha dado porque lo vemos chiquito, porque que no hay aire acondicionado. Allá tampoco había hace años, hermano, no había un gran calor. Me acuerdo yo que hasta por eso pusieron las guayaberas, porque uno se andaba asando. Él sabe, se asó también. Entonces, hermanos, no menospreciemos. Tenemos que defender nuestra fe, no practicar actos antibíblicos. Santiago 1:8
también nos habla de no ser de doble ánimo, porque el que es de doble ánimo es como un barquito que mire por aquí, que por allá, y la Biblia también dice que el de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En mi fe, si yo voy a agarrar una bandera de cristiana, yo no puedo ser de doble ánimo, que hoy quiero, que mañana no quiero, que mañana sí, que pasado no. ¿Qué dice la Biblia también en Apocalipsis de los tibios? Que el Señor los va a vomitar de su boca. Yo no quiero ser vómito. No, muy no, qué feo eso. Pero así dice el Señor. Por tanto, no sos ni frío, no sos ni caliente, yo te vomitaré. Es decir, yo te voy a desechar porque no estás claro en lo que querés. Entonces nosotros, para llevar la bandera del Evangelio, no podemos ser de doble ánimo, que hoy quiero, que mañana no quiero. Y miren, esto debemos de ponerlo en práctica desde lo más chiquito que podamos. Miren, si usted se acostumbra a decir que sí, pero luego que no, y luego que no, y luego que sí, se va a hacer de un mal hábito que lo va a llevar a sentirse frustrado. Usted tiene que ser claro, puedo, no puedo, mi palabra vale, porque si usted se acostumbra a tambalear, en todo va a tambalear en su vida, y ni en las cosas del Señor va a tener éxito, ni en las cosas de afuera. Entonces tenemos que ser de un solo sentido. No tenemos que ser cristianos light. Ya han visto todas esas cosas light, que supuestamente tienen menos calorías, entonces es como que más suavecita. A veces nosotros así queremos el Evangelio, a mi manera, así suavecito. Para vivir para Cristo y para que Cristo sea nuestro único Señor, nosotros debemos de dar el todo por el todo, hermanos, nuestra vida. Porque dice que si hay alguien que pierde su vida por causa de Él y del reino, dijo Jesús, la va a ganar. Nosotros deberíamos de estar claros que le vamos a servir al Señor hasta el último día de nuestra vida. Y miren, no hay nada más satisfactorio que eso. Yo no me he muerto, pero sí, lo he visto. He conocido a lo largo de todo ese tiempo, ¿verdad?, muchos pastores, muchos hermanos que dijeron, yo voy a servir hasta el último día de mi vida. Hermanos, y lo hemos visto sirviendo hasta el último día de su vida. Recuerdo de uno de nuestros compañeros, el pastor James Edward, estaba en el culto, se puso mal, se lo llevaron al hospital. Y de repente ya nos hablaron, miren, ya lo van a ir a traer, dijeron los familiares, y no, ya le entregaron solo la ropa. Quiso el teléfono, le llamó a un amigo la última vez para decirle que fuera a ver la iglesia hasta el último día de su vida. Y así otras personas, nuestro pastor, hasta el último día de su vida. Porque eso es una causa por la que vale la pena vivir y morir. Porque el llamado de Dios y los dones son irreversibles. O sea, usted no puede decir no. Si alguien dijo, yo voy a servir y después dejó de servir, si el Señor lo ha llamado y si es creyente y si es salvo y si de verdad el Señor lo va a llamar otra vez a que vuelva. Ahí cada quien decide qué tan golpeado quiere regresar. Pero el Evangelio es una de las, yo creo que es la causa más importante por la que uno puede decir, yo voy a dar la vida. Yo admiro a esta gente que se va. Mire, el tabernáculo tiene más de 500 iglesias filiales. De la central hay más de 500. Como 504, me acuerdo yo, hace unos años. Y luego también se abrieron las internacionales. Pero eso no, hay una que está en una isla en Suchitoto. Usted tiene que pasarse en una subbalsa para llegar al otro lado, con el montón de zancudos de ese lago todo, con las aguas retenidas. Y el pastor se va y se queda y dice, la pasada, miren, de los diezmos y de las ofrendas, $2, hermano. Mi papá es pastor, $3. ¿Cuánto salió? Lo que él dio nada más. Pero ya construyeron y todo. ¿De dónde? La cara de crédito, pobre. Pero el Señor se lo va a pagar a él. Porque a veces dicen, es que la gente a veces habla, como dijimos, en su ignorancia,
pero hay gente que está dando su vida por el Evangelio, por llevarle el mensaje a otros. Sale de su comodidad. Pastores que están enfermos, ¿cuántas veces no ha venido enfermo y él no dice? Ahí viene y yo no sé cómo hace, con todo el dolor, pero esa es una causa por la que vale la pena morir y vivir. Vamos a buscar Hebreos, eso no está, pero Hebreos 5 creo que es, donde dice el destino que tuvieron muchos de los que predicaron a Cristo. Hebreos 11 creo que es. 11:37. No, 11:36 dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esta gente de la que habla la palabra de Dios en Hebreos, su vida la sacrificaron para que el mensaje de Dios llegara a otras personas. Yo no puedo decirles a ustedes, miren, hagan lo que nosotros hacemos, porque yo tengo mi llamado y yo lo entiendo, y el llamado es personal. El Señor le va a decir a usted para qué lo ha llamado: para formar a sus hijos, para formar a sus nietos en el camino. Hermana, pero es que me dice una hermana, mire, yo no puedo servir porque ya por mi salud yo ya no puedo, y se siente mal porque ella quisiera servir, ella tiene como 70, 80 años, algo así. Y digo, hermana, no se preocupe, allá donde usted está haciendo una obra. La hermana viene a la iglesia, pero me dice, yo quisiera servir, pero ya la pierna, la espalda, yo ya no puedo, quisiera. Ahí vino otra hermana que me dijo que tenía 85 y me dice, yo siempre serví en cuna, quisiera, pero ya no puedo. Entonces, hermano, no se sienta mal, pero pregúntele al Señor, Señor, ¿a qué me llamó? ¿Qué es lo que usted quiere que yo haga? Y yo lo voy a hacer. Y entendamos y comprendamos que el Señor nos ha llamado para servirle, de alguna manera, en alguna forma. Y esto no es negociable ni es algo que se pueda dejar. De alguna manera vamos a servir siempre. Solo recordemos que si esta es mi bandera, y si hay otros que luchan y pelean y hacen todo por otras causas, que en su entendimiento, en su criterio, son causas por las cuales vale la pena luchar, hermanos, esta es la causa que más vale la pena, porque es la que le arrebatamos las almas al enemigo y les presentamos a Dios, y el Señor toma las almas que son de Él. Entonces nosotros debemos de estar orgullosos de que el Señor nos ha llamado, nos ha limpiado, nos ha dado su palabra para poder comprender, y me quedo con esto. Preguntémosle al Señor para qué nos llamó. Señor, a mis 30 años, ¿para qué me llamó? Señor, a mis 15 años, ¿para qué me llamó? Señor, a mis 70 años, ¿para qué me llamó? Y vivamos, y qué bonito fuera que en nuestros últimos días nosotros nos pasáramos aquí en la casa del Señor, y que podamos, cuando el Señor nos llame a su presencia, si es que Él no viene antes, que yo espero que sí, nosotros podamos decir con toda paz, el momento ha llegado, el Señor me está esperando, y como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, y a mí me espera un encuentro con el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por su palabra, porque Señor, sabemos que estamos en la mejor causa, y mi bandera y la bandera de nuestros hermanos es esa bandera de la fe, de los seguidores de Cristo, de los que esperan su venida, Señor. Señor, gracias porque usted nos ha hecho recordar que usted nos ha llamado para algo, y que no vamos a volver atrás,
y que vamos a encontrar el propósito de nuestra vida. No queremos ser inestables, no queremos ser negligentes con nuestro llamado, y Señor, no lo queremos menospreciar, porque menospreciar su obra sale caro. Perdón, Señor, si alguna vez hicimos mala cara o nos quejamos, porque indirectamente quizás nos quejamos de alguna cosa, pero nos estábamos quejando de su obra. Yo le pido perdón, Señor, si menospreciamos un lugar por lo pequeño, por las comodidades o por las incomodidades, Señor. Le pedimos perdón, pero le damos gracias porque su palabra viene a nosotros, y esa palabra nos confronta y nos da vida y nos ayuda a comprender los misterios de su palabra para poderlo compartir con aquellos que todavía no conocen. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén. Seguimos en actitud de oración, hermanos. Si se haya